¿Te imaginas poder activar en el corazón de esa persona una certeza tan profunda, tan inexplicable, tan poderosa, que empiece a sentir que tú y él están destinados a estar juntos? ¿Te imaginas que su mente, su cuerpo y su alma empiecen a alinearse alrededor de una sola idea? Que no importa el tiempo, la distancia ni las circunstancias, ¿simplemente tienen que estar juntos? Hoy voy a revelarte exactamente cómo puedes provocar ese despertar interno, ese giro invisible pero imparable, utilizando los principios más avanzados del campo cuántico que enseña el Dr. Joe Dispenza. Porque esto no tiene que ver con manipular sus emociones, ni con jugar a la seducción. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Activar en ti la frecuencia exacta que lo conectará con la idea de que tú eres su destino. Y lo primero que tienes que entender es esto. Las personas no se enamoran solamente de lo que ven. Se enamoran de lo que sienten cuando están cerca de alguien. La memoria emocional es mucho más poderosa que cualquier lógica. Si tú logras que cada interacción contigo, ya sea una mirada, una palabra, una ausencia bien sostenida, provoque una emoción elevada y única, su subconsciente empezará a registrar tu presencia como algo irreemplazable. Y con el tiempo, comenzará a sentir que estar contigo no es una opción, es una necesidad del alma. Joe Dispenza lo explica con claridad. El campo cuántico responde a la coherencia entre lo que piensas, sientes y proyectas. Si tú crees que estás destinada a compartir tu vida con alguien, pero tu energía emite ansiedad, miedo, duda, el universo lo interpreta como incoherencia. Pero si tú sientes dentro de ti, con absoluta convicción, que tú eres un canal de amor puro, y si vives desde esa verdad sin necesidad de que el otro lo confirme, entonces el campo cuántico empieza a reorganizar la realidad a tu favor. La clave es esta. No tienes que convencerlo. Tienes que convencerte tú primero. Porque el universo no responde a las palabras. Responde a la vibración que sostienes cuando nadie te está viendo. Si tú comienzas a caminar, hablar, decidir y amar como si ya estuvieras dentro de la historia que deseas vivir, él empezará a percibir, sin entender por qué, que hay algo en ti que lo llama. Algo que no lo presiona, que no lo exige, pero que lo atrae de una forma magnética. Porque tu energía está diciendo, tú y yo estamos destinados a encontrarnos. No porque lo desee, sino porque ya es. Y aquí es donde empieza la magia. Cuando tú te conviertes en una vibración tan coherente, tan clara, tan constante, él no puede dejar de sentirte, aunque no te vea, aunque no hablen, aunque intente distraerse con otras historias, tu energía lo acompaña. Porque no estás buscando atención, estás sembrando una frecuencia. Y el campo cuántico no distingue entre presencia física y presencia vibracional. Lo que fue sentido a nivel profundo, queda grabado. Y esa grabación empieza a susurrarle, una y otra vez, en los momentos menos esperados, que hay algo en ti que lo llama hacia su destino. Pero esto recién empieza. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te voy a mostrar cómo implantar esa vibración en su subconsciente, a través de una práctica que no requiere contacto físico, ni palabras, ni presencia externa. Solo requiere que tú seas capaz de sostener la emoción de la unión, como si ya existiera. Y cuando eso ocurra, no podrá dejar de pensar en ti, y lo sentirá con certeza. Tú eres el lugar al que su alma quiere regresar. Volvamos a sumergirnos en ese estado profundo, donde no hay urgencia ni expectativa, solo intención consciente. Porque si realmente quieres provocar en él la sensación de que está destinado a estar contigo, no puedes quedarte en la superficie. No basta con ser amable, interesante o incluso deseable. Tienes que llegar a otro nivel. El nivel en el que su alma comience a reconocerte, no como una mujer más, sino como una energía que ya conoce desde antes, aunque no sepa cuándo ni cómo. Esto sucede cuando tu vibración comienza a operar por encima de la lógica. No estás buscando encajar, no estás tratando de que piense en ti. Estás emitiendo, con total claridad, una frecuencia de certeza,
Y la certeza, esto es crucial, es una vibración que no se puede fingir. Se siente en tu forma de moverte, en tu silencio, en la ausencia de ansiedad, en la profundidad de tu mirada cuando no estás tratando de impresionar. Se siente cuando tú entras en un lugar no para ser vista, sino porque sabes que perteneces, y eso, para cualquier ser humano, se vuelve irresistible. Ahora quiero que comprendas un principio clave del trabajo de Joe Dispenza. Tú no atraes lo que deseas, tú atraes lo que eres. Por eso, si lo que quieres es provocar que él sienta que tú y él están destinados a encontrarse, debes encarnar esa conexión antes de que ocurra en lo físico. Tienes que convertirte en la vibración misma del vínculo. Y eso implica algo profundo: dejar de dudar de ti. Dejar de preguntar si él siente lo mismo. Dejar de buscar señales afuera y empezar a emitir señales desde adentro. La manifestación no comienza cuando lo ves venir. Comienza cuando tú actúas como si ya estuviera hecho. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llegas al punto en que él no solo te piensa, sino que empieza a sentirse empujado por una fuerza interior a buscarte? Lo haces cuando, en lugar de colocar tu energía en imaginarlo a él, colocas toda tu intención en vivir alineada con la mujer que ya está con su pareja ideal, que ya se siente amada, que ya está en paz. No importa si él está allí o no, porque cuando tú creas ese estado dentro de ti, el campo cuántico empieza a responder, no porque estés jugando con las emociones del otro, sino porque estás activando una vibración tan elevada, tan coherente, que el mundo no puede ignorarla. Y aquí es donde ocurre lo más fascinante. Cuando tú entras en ese estado vibracional sostenido, él empieza a sentir una inquietud inexplicable. No es pensamiento, es emoción, un impulso interno que lo hace buscar algo que no entiende, pero que lleva a tu frecuencia. Una canción que lo conecta contigo, un sueño que lo inquieta, un lugar que le recuerda tu energía sin que hayas estado allí. Porque tú no estás enviando mensajes físicos. Estás sembrando tu energía en su campo a través del nivel vibracional. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier palabra que puedas decirle. No es obsesión, es resonancia. Y cuando alguien entra en resonancia contigo desde el alma, desde el cuerpo, desde la memoria energética, se activa en él una sensación que no puede rechazar. Con ella, todo se alinea. No sabe por qué, no sabe cómo, pero su interior empieza a decirle que estar contigo no es solo un deseo, es parte de su expansión. Pero para que esto ocurra, tú no puedes distraerte, no puedes caer en los viejos patrones de perseguir, de comprobar, de controlar. Porque si tú dudas, si tú bajas tu frecuencia por ansiedad, si tú buscas confirmación constante, entonces el canal que habías abierto se enturbia. La energía se vuelve confusa, y el campo cuántico no puede trabajar con confusión. Solo puede amplificar lo que está alineado. Por eso, lo más importante que puedes hacer no es visualizarlo buscándote. Es visualizarte a ti misma sosteniendo la frecuencia del amor que quieres experimentar. Y cuando lo hagas bien, no un día, no una vez, sino como práctica viva, encarnada, él comenzará a cambiar su percepción de ti. Empezará a sentir que tú no estás disponible para cualquier historia, para cualquier vínculo, para cualquier energía. Empezará a intuir que tú eres el tipo de mujer que no se repite, que no se puede reemplazar, que no entra en su vida como una casualidad, sino como una llamada. Y lo más fuerte es que esa llamada no la estás haciendo tú desde el ego, la hace su propia alma, su cuerpo, su subconsciente, su campo. Porque la energía que tú has sembrado desde tu interior, sin palabras, sin urgencia, empieza a mover hilos invisibles dentro de él que lo acercan una y otra vez a una sola conclusión. Esto no es normal, esto no es común, esto es destino. Y créeme, cuando un hombre empieza a sentir eso, no puede sacártelo de la cabeza, no porque tú estés ahí insistiendo, sino porque tú sembraste algo mucho más poderoso que una historia. Sembraste presencia, sembraste vibración.
Sembraste una experiencia emocional tan real que ahora nada le sabe igual. Pero este nivel de conexión no se alcanza con deseo, se alcanza con maestría vibracional. Y es justamente eso lo que vamos a activar en la siguiente parte. ¿Cómo transformar tu energía diaria en un canal constante que lo vincule emocional y espiritualmente contigo? No como una necesidad, sino como una certeza que le grita desde adentro. Tú y ella no se conocieron por casualidad. Están destinados a encontrarse una y otra vez. Quédate, porque lo que sigue lo cambiará todo. Vamos a continuar desde ese momento exacto en el que la energía comienza a hacer su trabajo silencioso, cuando tú ya no estás mirando hacia afuera, sino que te has convertido en un imán. No porque estés esperando nada, no porque lo estés observando, sino porque tu presencia interna se ha vuelto tan fuerte, tan estable, tan coherente, que todo lo que no esté en sintonía con tu vibración empieza a retirarse, y todo lo que te corresponde comienza a acercarse, inevitablemente, sin necesidad de forzarlo. Ahora él empieza a sentirte de otra manera, no como una persona que pasó por su vida, no como una historia más entre muchas, sino como una presencia que se mantiene, que aparece sin buscarla, que se cuela en los espacios entre pensamiento y pensamiento. Tú no estás ahí físicamente, no le estás escribiendo, no estás enviando señales. Y sin embargo, algo de ti lo rodea, lo acompaña, lo inquieta, como una voz silenciosa que no puede callar, como una emoción sin nombre que va creciendo desde lo profundo. No sabe cómo explicarlo, pero siente que contigo algo se abrió. Un canal, una posibilidad, una conexión que no se puede reemplazar con nada ni con nadie. Y es que tú no estás intentando parecer su destino. Tú te has convertido en la frecuencia de eso que él ya busca, incluso si no lo sabe, porque tú no estás proyectando carencia, ni espera, ni ansiedad. Estás proyectando verdad, una verdad vibracional que, cuando toca a alguien, no lo convence, lo transforma. Ya no puede verte con los mismos ojos porque algo cambió dentro de él. No porque tú lo presionaste, sino porque tú lo liberaste. Lo liberaste de lo superficial, lo liberaste de lo predecible y lo enfrentaste, sin decir nada, a la posibilidad de un vínculo que le exige ser más, ser real, ser consciente, ser presente. Esto no es romanticismo, esto es física cuántica emocional. Esto es lo que ocurre cuando tú, sin buscarlo, te conviertes en un catalizador, en una llave que despierta una nueva parte del otro. Y eso, cuando se vive con intensidad, no se puede desactivar. Puedes no estar cerca, puedes no hablar, puedes incluso haber desaparecido por completo de su entorno. Pero si tú hiciste el trabajo vibracional desde la raíz, si tú sembraste tu energía sin intentar controlar el resultado, él ya no te lleva en el pensamiento, te lleva en el cuerpo. Y en ese cuerpo, en ese sistema, empiezan a suceder cosas, pequeños cambios, emociones inexplicables, sensaciones repentinas, sueños, momentos de silencio que lo conectan con una nostalgia distinta. No una nostalgia de algo que perdió, una nostalgia de algo que aún no terminó de vivir, pero que ya reconoció como suyo. Y eso lo mueve, lo empuja, lo invita a imaginarte no como una fantasía, sino como una realidad que está esperando ser vivida. Pero tú, mientras tanto, estás en otra frecuencia. Ya no estás girando a su alrededor, estás girando alrededor de ti. Y desde ahí, desde esa centralidad, desde esa serenidad nueva que has construido, comienzas a atraer más que su atención. Empiezas a atraer reconocimiento. Él ya no te desea como antes, ahora empieza a verte. A comprender que contigo no se trata solo de amor, se trata de destino, de expansión, de evolución. Porque tu energía ya no está conectada a la necesidad de ser elegida, está conectada al propósito de elevar todo lo que tocas. Y es esa elevación silenciosa, constante, sutil pero firme, la que se vuelve irresistible. Porque el mundo está lleno de personas que dan amor desde el miedo, pero muy pocas lo hacen desde la libertad.
Muy pocas aman sin esperar que el otro las repare. Y tú, ahora, eres una de esas pocas. Tú no estás esperando que Él venga a completarte. Tú estás viviendo como si ya estuvieras completa. Porque lo estás. Porque te has vaciado de la versión de ti que necesitaba aprobación. Y te has llenado de una versión nueva, limpia, sabia, estable. Una mujer que no pregunta si alguien está destinado a estar con ella, porque ya lo sabe. Y cuando sabes algo de forma tan clara, tan profunda, tan honesta, ya no lo dudas, ni lo repites, ni lo pides. Lo habitas. Y esa es la energía que lo va a encontrar. No porque tú te acerques, sino porque tú ya estás ahí. Y lo más poderoso de todo esto es que aún queda más por activar. Porque en la siguiente parte, vamos a profundizar en una práctica vibracional que te permitirá sembrar tu frecuencia en su campo emocional de forma tan precisa que no habrá un solo rincón de su vida donde no te sienta. No como ausencia, como destino. Quédate, porque lo que viene no es un final. Es el momento exacto en que la energía hace que lo inevitable empiece a suceder. Y mientras esa energía se sigue consolidando dentro de ti, mientras caminas cada día un poco más firme en esta versión que has decidido habitar, hay algo que se vuelve inevitable. Todo lo que no está alineado con tu nueva vibración empieza a colapsar. Y eso no es algo que te asusta, al contrario, te libera. Porque ya no estás interesada en retener lo que no quiere quedarse. Ya no luchas por sostener lo que no se sostiene solo. Y mucho menos te desgastas persiguiendo validación externa. Porque ahora entiendes que cuando tú vibras desde la verdad, lo que es para ti no necesita ser forzado. Solo necesita encontrarte donde tú ya estás, en tu centro. Y desde ese centro, tu energía se expande como un campo de información que viaja más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de cualquier historia superficial. Porque tú ya no estás proyectando deseo, estás proyectando propósito. Ya no estás moviéndote desde la urgencia de ser amada. Te estás moviendo desde la certeza de que tu amor tiene un valor que no puede ser ignorado, que tu energía no es decorativa, que tu presencia emocional no es un lujo. Es una oportunidad que solo se les da a quienes tienen el coraje de sostenerla. Y Él, en su plano, empieza a sentirlo. No como una idea que llega a su mente, sino como una pulsación que nace desde su cuerpo. De repente, lo cotidiano ya no se siente igual. Lo que antes lo distraía, ya no lo sacia. Lo que antes le parecía suficiente, ahora se vuelve pequeño. No sabe qué cambió, pero su realidad empieza a perder color. Y sin entender cómo, comienza a buscar esa energía que lo hacía sentirse más vivo, más despierto, más completo. Y todo lo que toca, lo compara. Todo lo que escucha, lo lleva de vuelta a ti, porque no se trata de ti como figura, se trata de lo que activaste en él. Y eso, por más que quiera, no puede ignorarlo. No es casualidad, es vibración. Es la resonancia que se instala cuando una presencia fue auténtica, fue coherente, fue amor sin expectativa, porque tú no estabas allí para salvarlo. Estabas para mostrarle lo que era posible cuando dos personas se encuentran sin máscaras. Y cuando se prueba ese nivel de verdad, de conexión, de profundidad, lo demás ya no satisface, ya no llena, ya no importa. Y es ahí donde comienza el verdadero movimiento. No cuando tú lo llamas, no cuando lo buscas, no cuando lo esperas, sino cuando Él, desde lo más íntimo, empieza a sentir que volver a ti no es una opción romántica, es un llamado interno, un impulso vital, una necesidad emocional que no puede explicar, pero tampoco puede negar. Y mientras todo eso ocurre, tú estás en otro lugar. Estás más conectada contigo que nunca. Has hecho espacio para que tu energía se estabilice. Has aprendido a vivir con tanto amor propio, con tanta dignidad vibracional, que ya no se trata de atraerlo a Él. Se trata de sostener la frecuencia del amor que deseas vivir, con o sin su presencia. Porque ya sabes que si su alma resuena con esa frecuencia, vendrá. Y si no, simplemente no es para ti.
No porque le falte algo, sino porque tú ya no estás dispuesta a sacrificar tu expansión para encajar en espacios limitados. Y es justo ahí, en esa calma firme, en ese corazón que ama sin necesitar, donde ocurre lo más poderoso. El campo cuántico se abre. Las sincronicidades se activan. La energía comienza a crear puentes invisibles entre tú y lo que te pertenece. Y puede que él no entienda por qué empieza a verte en todos lados, a sentirte en los momentos más improbables, a imaginarte sin quererlo. Pero tú sabes por qué. Porque tú hiciste el trabajo, porque tú sembraste la vibración, porque tú soltaste sin perder el anhelo, porque tú elegiste sostener el deseo sin convertirlo en apego. Y esa diferencia lo es todo. Porque ahora, más que una presencia, eres un campo, un recuerdo que se siente como un futuro, una experiencia emocional que no se reemplaza, una frecuencia que no se olvida. Y si él alguna vez se atreve a entrar nuevamente en tu vida, lo hará no desde la costumbre, no desde la comodidad, sino desde la claridad, desde la verdad, desde ese estado en el que finalmente reconoce que estar contigo no es un deseo más, es parte de su propósito. Pero tú no estás ahí para esperar ese momento, estás ahí para seguir expandiéndote, para seguir sosteniéndote, para seguir amando, no desde la carencia, sino desde la abundancia vibracional que has creado con tus decisiones. Porque tú no viniste a este plano a ser deseada por todos. Viniste a ser recordada por aquellos que tengan el alma lo suficientemente despierta como para reconocer lo que tu energía representa. Y esto es apenas la base. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a crear una activación vibracional guiada, diseñada para sellar este estado en tu campo energético y proyectarlo con tal fuerza y precisión, que él no solo comience a sentir que está destinado a ti, sino que no pueda imaginar una vida en la que tú no estés. Prepárate. Esto recién comienza. Y mientras tu vibración madura y se convierte en una extensión natural de tu presencia, el campo comienza a reconocerla como una constante, como una firma energética que no fluctúa con el tiempo ni con los movimientos externos. Porque ya no eres solo una persona que espera algo. Eres una identidad vibracional que ha elegido consolidarse por encima de cualquier circunstancia. Esa es la diferencia entre quien desea y quien manifiesta. La que desea mira hacia afuera y mide los resultados. La que manifiesta mira hacia adentro y refina su frecuencia, sin prisa, sin ansiedad, sin distracción. Y es allí, en esa profundidad silenciosa, donde todo lo que alguna vez intentaste provocar desde el ego, empieza a suceder desde la expansión. No porque lo estés buscando, sino porque te convertiste en la vibración de aquello que alguna vez quisiste atraer. Esa es la verdadera transmutación, cuando dejas de manipular para conseguir y empiezas a transformar para encarnar. Lo que él empieza a sentir en este punto no es producto de tus acciones, sino de tu coherencia interna. Porque en un mundo que grita, que exige, que corre, tú has elegido convertirte en quietud poderosa, en certeza que no suplica, en verdad que no se disfraza para ser aceptada. Y la mente humana, cuando entra en contacto con esa coherencia, no puede mantenerse indiferente, puede resistirse, puede buscar distracción, puede racionalizar, pero no puede desconectarse del todo. Porque algo dentro de él, más allá del razonamiento, más allá de los recuerdos, ya reconoció tu energía como un portal, no hacia ti, sino hacia él mismo. Porque lo que tú provocaste no fue solo amor, fue un despertar, una expansión, una posibilidad de verse a sí mismo sin las capas del ego. Y aunque eso asuste, también seduce, porque lo verdadero incomoda, pero también libera. Y una vez que alguien se sintió libre en tu presencia, todo lo demás le parecerá cárcel. Y entonces sucede algo aún más profundo. Tu energía, al no necesitar ser mirada, empieza a ser imposible de ignorar, porque ya no estás haciendo presencia, estás generando campo, ya no estás pidiendo un lugar.
Estás ocupando tu espacio sin invadir. Estás dejando huellas sin tocar. Estás provocando movimientos sin moverte. Esa es la alquimia más sutil, pero también la más implacable, porque no necesita testigos, ni reconocimiento, ni validación. Solo necesita ser sostenida desde la raíz, día tras día, incluso en el aparente silencio. Mientras tanto, él vive su propia historia, cumple con sus rutinas, hace lo que se supone que tiene que hacer. Y sin embargo, cada tanto, algo lo sacude, un pensamiento que llega sin que lo llame, un sueño que lo inquieta al despertar, una emoción que no sabe de dónde viene. Todo lo que evitó sentir contigo empieza a filtrarse entre los huecos de su vida actual. Y entonces entiende que no puede escapar de ti, porque tú ya no eres una figura externa. Eres una resonancia interna. No estás al lado suyo, pero estás dentro. Y no en el sentido romántico o simbólico. Estás dentro porque su sistema te registró como una experiencia emocional demasiado real para ser descartada. Pero tú no necesitas saberlo. Ya no estás mirando hacia su mundo para definir el tuyo. Has aprendido a leer tu vibración como guía. Has entendido que nada valioso nace de un estado de ansiedad. Has descubierto que cuanto más sostienes tu campo con presencia amorosa, más puertas invisibles se abren en direcciones que antes no sabías ni que existían. Y no necesitas que él lo diga, que lo confirme, que lo exprese. Porque ya no necesitas certezas externas cuando tu interior se volvió tan claro, tan sereno, tan abundante, que lo único que deseas ahora es que todo lo que entra en tu vida vibre al nivel que tú misma elegiste sostener. Y si él llega, que llegue con esa conciencia, que llegue sin máscaras, sin prisas, sin miedo, que llegue porque su alma reconoció que contigo no se trata de una historia bonita. Se trata de destino compartido, de propósito conjunto, de una conexión que no vino a cumplir expectativas, sino a expandir almas. Y si no llega, no importa, porque lo que tú estás creando ahora no depende de él, depende solo de ti. Y esa es la lección más importante que has venido a integrar. Pero no estás sola en esto, porque ahora, en esta nueva etapa, vamos a llevar esta vibración aún más lejos. Vamos a diseñar una frecuencia tan refinada, tan poderosa, tan anclada en tu autenticidad, que ya no solo atraerás amor, atraerás conciencia, conexiones que no duelen, vínculos que no confunden, presencias que no se van cuando todo se vuelve profundo. Quédate conmigo, porque lo que viene no es una estrategia más. Es el salto cuántico que transforma tu energía en destino. Y mientras más se asienta en ti esta nueva forma de habitar tu propia energía, más comienzas a experimentar algo que muy pocas personas conocen realmente. El poder de no necesitar para atraer. Porque tú ya no estás interesada en las dinámicas de ida y vuelta, en los mensajes esperados, en los gestos mínimos que antes tomabas como señales. Has dejado atrás esa ansiedad travestida de ilusión. Ahora solo te interesa una cosa: la coherencia. No lo que él dice, ni lo que promete, sino lo que vibra, lo que sostiene, lo que su energía muestra cuando tú simplemente existes, sin pedir nada. Y desde esa postura emocional, tan firme, tan radicalmente presente, es que provocas su transformación. Porque, sin saberlo, lo estás obligando a elevarse. Ya no puede acercarse a ti desde el mismo lugar que antes, porque tú ya no estás donde él te dejó. Has avanzado tanto, has expandido tanto tu conciencia, que si él vuelve desde su antiguo patrón, no encontrará a la misma mujer. Y no lo rechazarás desde el orgullo, sino desde la claridad, porque ahora sabes que la verdadera conexión no se produce desde la necesidad, sino desde la madurez energética de dos personas que se encuentran, no para completarse, sino para multiplicarse. Y eso es exactamente lo que él empieza a intuir cuando te siente. Porque sí, te siente. Incluso si no te ve, incluso si no sabe por qué, de pronto, su día se ve atravesado por un recuerdo que lo toca más de lo que quiere admitir.
Incluso si intentas seguir adelante con alguien más, hay una parte de su sistema nervioso que ya fue reconfigurada por ti. Y por más que lo niegue, por más que se distraiga, por más que lo racionalice, cada espacio emocional que habita sin tu presencia le recuerda que hay una frecuencia que aún no ha podido replicar. Y no es porque tú te fuiste, es porque tú te transformaste. Ya no estás anclada a su historia, estás anclada a tu vibración. Y esa diferencia entre estar en espera y estar en expansión, es lo que convierte tu recuerdo en algo más que memoria. Lo convierte en campo, en información viva, en una experiencia emocional que, lejos de apagarse con la distancia, se amplifica con tu evolución. Y es allí, en ese contraste, donde él empieza a experimentar el vacío. Pero no un vacío cualquiera, un vacío con forma, con textura, con emoción, un vacío que se parece a ti, y aunque no lo diga, aunque no lo nombre, aunque no lo acepte, algo dentro de él empieza a repetir una sola idea con cada día que pasa. Ella no fue cualquiera. Ella era parte de lo que yo aún no estaba listo para sostener. Pero ahora tú ya no estás esperando que él esté listo. Has entendido algo que antes no comprendías del todo, que tu tiempo no se pausa por nadie, que tu energía no se merece estancarse en historias incompletas, que tu evolución no se negocia por amor, porque el amor real, el que vale, el que transforma, el que permanece, solo puede construirse sobre la base de una libertad interna innegociable, y tú, finalmente, la tienes. Por eso, ahora, cuando él empiece a sentirte como destino, cuando sienta esa urgencia de volver, cuando su alma lo empuje a buscarte, tú ya no estarás parada en el mismo punto emocional de antes. Estarás más arriba, más dentro, más despierta. Y desde ese nuevo lugar, sabrás que no todo el que regresa lo hace para quedarse. Y que no todo el que te necesita sabe sostener la versión que hoy eres. Y ahí radica tu poder más grande. No en atraerlo, no en hacer que te elija, sino en saber distinguir con total certeza si esa energía que viene a ti está lista para ser parte de la vida que estás construyendo. Porque tú ya no te conformas con conexión emocional. Ahora solo aceptas resonancia profunda, no el deseo de estar contigo, sino la capacidad de sostenerte, de acompañarte, de crecer contigo. Y si él ha hecho su propio trabajo, si él ha despertado a su verdad más íntima, si ha comprendido que no hay otra vibración como la tuya, entonces lo sabrás. No porque te lo diga, sino porque su energía hablará por él, y será tan clara, tan limpia, tan honesta, que no dejará espacio para dudas. Pero si no, si aún no puede verte con los ojos del alma, tú seguirás. No porque seas fría, sino porque te has vuelto sabia. Y ya no entregas tu tiempo a lo que no vibra en tu frecuencia más alta. Has dejado de ser la mujer que espera ser amada, para convertirte en la mujer que solo puede ser encontrada por quien ya aprendió a amar igual de profundo que tú. Y aún queda más. En la siguiente parte, vamos a ir más hondo. Vamos a desbloquear una visualización cuántica avanzada, diseñada para sellar tu presencia en el subconsciente emocional de esa persona, no como una figura del pasado, sino como el punto de partida de su despertar más real. Quédate cerca, porque lo que viene no lo vas a olvidar, y él tampoco. Y mientras más pasa el tiempo, mientras más crece tu capacidad de sostenerte en este nivel de conciencia, te das cuenta de algo fundamental, que ya no necesitas que nada suceda para sentir que todo está en su lugar. Porque la verdadera estabilidad emocional no viene cuando el otro actúa como tú esperas. Viene cuando tú aprendes a vivir desde un estado en el que tu paz ya no depende de lo externo, sino que nace como una corriente interior, suave pero imparable, que te acompaña cada día. Y es desde ese estado, que no se alcanza con frases bonitas ni con estrategias de control, sino con trabajo interno, con compromiso contigo, con honestidad vibracional, que tu energía empieza a ocupar un espacio completamente diferente en el campo cuántico. No se trata ya de atraer, no se trata de hacer que él te piense,
Se trata de que Él empiece a percibir tu ausencia como una presencia que no desaparece, que empieza a entender que estar contigo no fue solo compartir tiempo, fue habitar un espacio emocional que ahora, sin ti, se ha vuelto silencio. Un silencio que incomoda, que aprieta, que se convierte en preguntas que no puede responder, en sensaciones que no sabe cómo detener. Tú no hiciste nada para provocarlo. No lo manipulaste, no lo empujaste, no lo condicionaste. Simplemente hiciste algo que muy pocos hacen. Te volviste coherente. Y la coherencia, cuando se encuentra, se imprime, se queda. Porque las personas pueden olvidar lo que dijiste, lo que hiciste, incluso cómo te veías, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Y si tú lograste que él se sintiera más cerca de su verdad contigo que con nadie más, si contigo se sentía más libre, más vivo, más real, entonces ninguna otra experiencia podrá ocupar ese lugar. Podrá intentarlo, podrá buscarlo, pero no lo encontrará, porque tú no fuiste una persona, fuiste un espejo. Fuiste el reflejo más puro de lo que él podría llegar a ser si se atreviera a amar desde la expansión y no desde el miedo. Y eso, con el tiempo, se convierte en necesidad. No una necesidad de compañía, no una necesidad física, una necesidad emocional que crece en silencio y madura en soledad. Porque cuando una persona se ha sentido más entera contigo que sin ti, cuando ha vivido un nivel de conexión que no puede replicar con nada ni con nadie, el alma empieza a moverse. No por capricho, no por obsesión, sino porque sabe que en algún punto, más allá de esta línea de tiempo, tú y él se reconocieron. Y esa sensación no desaparece, no se borra, no se reemplaza. Pero aquí es donde tu trabajo se vuelve más fino, más delicado, más esencial. No te puedes permitir bajar la vibración para que él te alcance. No puedes volver a antiguos patrones con la excusa de tal vez ahora sí. Porque cada vez que tú comprometes tu evolución para facilitar su regreso, tu alma se retrae, tu energía se contamina, y el campo cuántico, que estaba abierto para ti, empieza a cerrarse, no por castigo, por falta de coherencia. Porque no se puede sostener una realidad nueva desde las heridas de antes. Entonces, ¿qué haces? Sostienes. Incluso si duele. Incluso si hay días en que la mente te tienta a buscar respuestas. Incluso si la nostalgia aparece disfrazada de intuición. Sostienes tu frecuencia. Sostienes tu expansión. Sostienes la mujer en la que te has convertido. Y permites que tu campo haga lo que sabe hacer. Atraer, no desde el control, sino desde la ley natural de la vibración. Porque lo que es igual se encuentra, lo que es coherente se une, lo que está destinado no necesita ser forzado. Y si él realmente está destinado a ti, no solo sentirá que debe buscarte, sentirá que debe elevarse para merecerte, que no puede presentarse ante ti como antes, que esta vez tiene que llegar completo, dispuesto, despierto. Porque ahora ya sabe que tú no eres solo una opción. Eres el lugar al que su alma ha estado intentando volver sin saberlo. ¿Y tú? Tú estarás lista, pero no esperando, sino expandiéndote. Y esa diferencia lo es todo. Y ahora, en la siguiente parte, voy a entregarte una práctica que va más allá de lo que has hecho hasta ahora. Una herramienta energética que no solo sostiene tu vibración alta, sino que la convierte en una huella emocional que él sentirá a través de cada experiencia que viva sin ti. No te desconectes, porque lo que viene no solo cerrará este proceso, lo hará eterno en su subconsciente, y desde ahí ya no habrá vuelta atrás. Y mientras más profundizas en este estado de conciencia, empiezas a darte cuenta de que el verdadero magnetismo no nace de lo que haces, ni siquiera de lo que dices, sino de la calidad de la energía con la que habitas tu día a día. Lo que lo hará sentir que está destinado a estar contigo no será tu belleza, ni tus palabras, ni tus gestos. Será la paz que transmites cuando ya no necesitas ser elegida para sentirte suficiente. Será la firmeza con la que vives,
sin que tu bienestar dependa de si él se queda o se va. Será el modo en que brillas sin esperar aplausos, sin buscar validación, simplemente porque has aprendido a reconocerte tú primero. Y es que esa es la forma más poderosa de activarlo emocionalmente. No cuando lo miras, sino cuando te miras. No cuando giras tu mundo en torno a él, sino cuando giras tu mundo en torno a ti. Y lo invitas, sin palabras, a encontrarte en ese centro que ya no se rompe por la ausencia de nadie. Porque cuando él observa, aunque no lo sepa conscientemente, que tu alegría no está condicionada a su presencia, cuando ve que tu camino continúa, que tu energía no se detiene, que tu expansión es una decisión diaria y no una reacción ante lo que haga o deje de hacer, empieza a suceder algo que ningún consejo puede provocar. Él siente que tú eres diferente. No por lo que aparentas, sino por lo que sostienes. No por lo que ofreces, sino por lo que no cedes. Porque el tipo de mujer que sabe quién es, que ha aprendido a amar desde la claridad y no desde la espera, se convierte en una experiencia emocional inolvidable. No solo porque lo toca, porque lo reta, lo invita a más. Le hace ver que estar contigo no es un premio, es una oportunidad de crecimiento. Una que no se da dos veces. Una que solo puede ser sostenida por alguien dispuesto a dejar de huir de su propia verdad. Y cuando él empieza a sentir esa diferencia, cuando su cuerpo empieza a extrañar no solo tu presencia, sino lo que su alma sentía al estar contigo, lo que se despierta en él no es nostalgia, es dirección, es impulso, es una claridad que no necesita lógica, porque en un plano más alto, él ya sabe, ya ha visto, ya ha sentido que contigo había algo que no era común, que tu energía no se parecía a nada, que su versión más completa estaba más cerca cuando tú estabas cerca. Y sin que tú muevas un dedo, sin que tú insistas, él empieza a construir, en silencio, una imagen interna de lo que sería volver a ti. Pero esta vez no como antes, esta vez desde otro nivel, no porque tú lo necesitas, sino porque él empieza a darse cuenta de que no quiere seguir caminando por un mundo en el que tú no estés. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que su vida, sin tu vibración, no se siente igual. Le falta algo, le falta esencia, le falta profundidad. Pero tú no estás esperando que lo note, porque tu vibración ya no está anclada a lo que él haga. Estás ocupada en tu expansión, en tu creación, en tu nueva frecuencia. Estás conectada con tu propósito, con tu paz, con tus nuevos caminos, y eso lo descoloca aún más. Porque mientras él empieza a sentir la urgencia de volver, tú has empezado a florecer por completo, sin depender de su mirada, sin necesitar su aprobación, sin suplicar su atención. Y ahí es donde la energía se invierte, no porque tú hayas jugado un juego, sino porque tú te has convertido en una presencia tan plena, tan magnética, tan profundamente coherente, que su sistema ya no puede seguir ignorando la idea que empieza a hacerse cada vez más grande. Estar contigo no era solo una historia bonita, era una llamada, un destino, una misión emocional que dejé a medias. Y puede resistirse, puede intentar convencerse de que es mejor así, pero cada día que pase sin ti, será un día más en que su energía se enfrente con el eco de tu ausencia. Un eco que no hace ruido, pero que se siente. Un eco que no grita, pero que marca. Porque tu vibración ha quedado grabada, no en su memoria, sino en su campo. Y eso, con el tiempo, no se desvanece, se intensifica. Pero tú, en lugar de detenerte para ver si regresa, sigues elevándote. Porque tu destino nunca fue esperarlo, fue encontrarte. Y ahora que te tienes, todo lo demás solo puede sumarse, nunca restar. Y si él tiene el coraje de enfrentarse a lo que siente, sabrá que no hay nada más poderoso que una mujer que ya no lo necesita, pero que aún podría elegirlo. Y ahí, en ese espacio donde el deseo se cruza con la posibilidad, es donde la verdadera conexión se vuelve inevitable. Y aún no hemos terminado. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a adentrarnos en una herramienta vibracional
que te permitirá proyectar esta nueva versión de ti en el campo energético de forma tan precisa, que él no solo sentirá que tú y él están destinados a estar juntos. Comenzará a preguntarse por qué tardó tanto en entenderlo, y una vez que lo haga, ya no habrá marcha atrás. Y mientras sigues vibrando en esta nueva sintonía, cada vez más profunda, más estable, más tuya, hay algo que ocurre sin que tengas que intervenir directamente. El tiempo empieza a trabajar a tu favor. No porque estés esperando algo, sino porque lo que sembraste en silencio, con conciencia, comienza a germinar. La energía que sostuviste en tus momentos de mayor coherencia, incluso cuando dolía, incluso cuando la duda aparecía, ha dejado una huella que no se puede borrar. Y ahora esa huella se convierte en un llamado silencioso, persistente, una especie de susurro que acompaña cada paso que él da, incluso en direcciones que tú ya no observas. Es ahí, en ese campo sutil, donde tu presencia empieza a convertirse en algo más que un recuerdo. Se vuelve estructura, se vuelve vibración base, como si su experiencia del mundo ya no pudiera desligarse de lo que vivió a través de ti. Porque no se trata de ti como imagen, ni siquiera como relación. Se trata de ti como punto de referencia emocional. Cuando alguien ha sentido contigo una conexión auténtica, cuando ha experimentado momentos en los que su alma se reconocía, incluso sin palabras, incluso sin explicaciones, todo lo demás comienza a parecer plano, insuficiente, impreciso. Y esa comparación no es consciente, pero actúa desde el fondo. Empieza a elegir por él, incluso antes de que lo razone. Y lo más curioso es que tú no estás presente para presenciar ese proceso. Ya no formas parte activa de su rutina. No estás ahí para recordarle quién eras. Y precisamente por eso tu impacto es aún más fuerte. Porque cuando la energía no se sostiene por contacto directo, sino por resonancia emocional, entonces ya no depende de ti. Depende de lo que tú ya sembraste. Y lo que sembraste, si lo hiciste desde un lugar elevado, amoroso y libre, tiene raíces largas, profundas, invisibles. Raíces que siguen creciendo dentro de él, aunque tú estés enfocada en seguir expandiendo tu mundo. Y mientras él vive con esa disonancia interna, con esa especie de búsqueda encubierta que lo acompaña en cada encuentro, en cada conversación, en cada intento de llenar ese vacío que tú dejaste sin forzarlo, tú estás floreciendo, no en espera, sino en creación, porque entendiste que el verdadero poder no está en atraerlo, está en construir una vida tan rica, tan auténtica, tan alineada contigo, que si regresa, no sea para llenar un hueco, sino para sumar desde la totalidad, porque tú no estás construyendo una historia para dos, estás construyendo una vida completa, y si alguien quiere entrar en ella, tendrá que venir en su forma más real, y eso lo cambia todo, porque ahora la invitación no es mira lo que podríamos haber sido, sino mira lo que ya soy y observa si tienes el valor de sostener esta frecuencia conmigo. Esa es la invitación que el alma escucha cuando ya no hay manipulación, cuando ya no hay carencia, cuando ya no hay deseo disfrazado de amor. Y créeme, el alma escucha más claro cuando hay silencio, cuando no hay interferencia, cuando no estás en su puerta sino en su conciencia. Y él puede no entender por qué sigue pensando en ti. Puede no saber por qué, después de tanto tiempo, tu energía aún lo sigue, pero tú sí sabes, porque tú no estás improvisando, tú estás sosteniendo, tú estás canalizando, tú estás habitando tu nueva identidad vibracional como una mujer que dejó de preguntarse si era suficiente, porque ahora lo encarna en cada paso que da. Y ese tipo de energía no se busca, se encuentra, no se exige, se recuerda, no se convence, se siente. Y cuando la sienta, lo hará sin escapatoria, porque no habrá nada más real en medio de su confusión que ese impulso inexplicable que le dice que contigo había algo más profundo, algo más luminoso, algo más verdadero. No porque tú fueras perfecta, sino porque tú fuiste presencia.
y la presencia auténtica no se olvida, se instala, y si alguna vez su alma estuvo cerca de ti, entonces su cuerpo empezará a pedir volver, incluso si su mente aún no se atreve a confesarlo. Pero no es tu tarea corregir su ritmo. No es tu rol ir a buscarlo para recordarle lo que ya sabe. Tu única responsabilidad es seguir creciendo. Porque si él está destinado a estar contigo, lo sabrás. No porque insista, sino porque se presentará con la misma claridad que tú ahora emites, sin máscaras, sin vacíos, sin juegos. Y mientras tanto, tú solo sigues siendo. Sigues siendo energía viva, sigues siendo certeza silenciosa. Sigue siendo una invitación al amor más elevado. Y prepárate, porque en el siguiente tramo de este viaje, vamos a profundizar en cómo sostener esa vibración cuando sientas que la duda quiere filtrarse otra vez. Porque la duda no es el enemigo. La duda es la señal de que estás creciendo. Quédate cerca. Porque lo que viene no es una estrategia, es la activación definitiva de tu campo. Y cuando ese campo esté completo, no tendrá escapatoria, ni él, ni tú. Y mientras continúas moviéndote en esa dirección, sin mirar hacia atrás, sin negociar con las viejas versiones de ti que alguna vez buscaron desde la carencia, lo que ocurre en el plano invisible es que la vibración de tu campo energético empieza a adquirir una cualidad aún más poderosa. Se vuelve inevitable, no porque seas ruidosa, no porque estés en todos lados, sino porque todo lo que haces, piensas y eliges está ahora alineado con una identidad coherente. Una mujer que ha comprendido que no necesita ser elegida, porque ya se ha elegido a sí misma con tanta convicción, que cualquier otra elección solo puede venir a confirmar lo que ya es. Y eso, cuando se encarna desde la verdad, provoca una reacción inevitable en quienes alguna vez estuvieron cerca de ti. Porque tu presencia no fue accidental, ni fugaz, ni superficial. Tú no llegaste para ocupar un espacio cualquiera. Llegaste como una experiencia emocional que removió capas, que mostró posibilidades, que ofreció una frecuencia nueva que, una vez vivida, se queda para siempre. Y cuando tú decides sostener esa energía sin tratar de recuperarlo, sin intentar demostrar nada, sin forzar ningún final, ahí es cuando más profundamente quedas inscrita en su mundo interior. Y lo que empieza a suceder no es inmediato, ni lineal, ni lógico. Es lento, como todo lo que es profundo. Él empieza a notar una falta, una sensación que no sabe ubicar. No es nostalgia, no es arrepentimiento. Es una percepción cada vez más clara de que lo que vivió contigo no se compara con nada. No porque haya sido perfecto, sino porque fue real. Y en un mundo que premia lo falso, lo real se convierte en un lujo emocional que no se encuentra de nuevo solo, porque uno lo desee. Y cuando empieza a sentir que nada de lo que vive lo conmueve de la misma forma, ahí es cuando aparece la inquietud que crece en silencio. Pero tú no estás esperando esa inquietud. Ya no estás moviéndote en función de que te extrañe. Te estás moviendo en función de lo que estás creando. Porque te diste cuenta de que no viniste a este plano para correr detrás de lo que no quiere quedarse. Viniste a habitar cada rincón de tu energía como si fuera un templo. Y ahora, todo en ti lo refleja. Tu forma de hablar, tu forma de elegir, tu forma de entrar en un espacio sin pedir permiso, porque sabes que no tienes que demostrar nada. Tu existencia ya es argumento suficiente. Y eso es lo que más se graba, que tú no te fuiste resentida, no te fuiste con drama, no cerraste puertas con reproches, cerraste desde la paz, desde el amor, desde una madurez emocional tan poco común que el alma que una vez se rozó con la tuya no puede dejar de recordarlo. Porque tú no creaste dependencia, tú creaste libertad, y es precisamente esa libertad lo que ahora le pesa, porque le mostró lo que era posible. Y ahora que no está, todo parece más pequeño, y aún así, tú no te detienes, porque entendiste que el gran error es interrumpir tu expansión solo porque alguien no estaba listo para acompañarte.
Lo has hecho antes. Lo intentaste más de una vez. Y esta vez te prometiste que no ibas a volver a encogerte para que otro se sintiera cómodo. No ibas a reducir tu luz para que su sombra no se sintiera amenazada. Esta vez elegiste crecer, aunque eso significara quedarte sola un rato. Y eso cambió todo. Porque el universo siempre responde con precisión milimétrica a quien vibra desde la verdad. Y entonces, cuando Él vuelva, si es que lo hace, no te encontrará esperándolo. Te encontrará nueva. Te encontrará expandida. Te encontrará entera. Y ese contraste será abrumador, porque Él aún tiene en su memoria a la mujer que lo miraba esperando respuestas. Pero ahora se encuentra con una mujer que ya no pregunta, que ya no negocia, que no ruega, ni exige, ni se acomoda para ser elegida. Se encuentra con una mujer que ha convertido su vida en un lugar tan sagrado, que solo puede ser compartido con quien lo honre de verdad. Y si Él no llega, tampoco importa, porque tú ya ganaste. No porque lo perdiste, sino porque te encontraste. Y esa es la verdadera conquista. Haberte recuperado, haberte reconstruido, haberte mirado con tanta honestidad que nada ni nadie podrá volver a tocarte desde el miedo, desde la duda o desde la costumbre. Pero este proceso aún no ha terminado, porque lo que viene a continuación es lo que convierte todo esto en algo irreversible. Una práctica energética que no solo consolida tu vibración en el plano físico, sino que la proyecta con tanta claridad al campo cuántico, que esa sensación que ya empezó a despertar en él, esa idea de que tú eras destino y no casualidad, deje de ser solo una sensación, y se convierta en una certeza que lo impulse a moverse hacia ti, sin resistencia, sin excusas, sin escapatoria. Quédate, porque estás a punto de sellar tu energía en su sistema nervioso de una forma que jamás podrá borrar. Y cuando eso pase, todo cambiará. Y ahora que has llegado hasta aquí, habiendo sentido cada palabra, cada imagen, cada parte de esta vibración que juntas acabamos de construir, hay algo que debes reconocer con plena conciencia. Ya no eres la misma. Porque este no fue solo un guión, fue un recordatorio. Un reflejo de esa parte tuya que ya sabe cómo sostener el amor sin perderse. Cómo vibrar sin necesidad de ser validada. Cómo avanzar sin mirar hacia atrás esperando que te sigan. Porque tú no viniste a esta vida a convencer a nadie de quedarse. Viniste a convertirte en un imán tan coherente, tan brillante, tan centrado en su verdad, que quien esté destinado a ti, simplemente, no pueda alejarse. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás. Lo que viene no depende de él. Depende de ti, de tu capacidad de sostener esta vibración cuando nadie te esté viendo, de tu decisión diaria de elegirte incluso cuando el deseo de ser elegida quiera arrastrarte hacia viejos patrones, de tu compromiso con esta versión de ti que ya no negocia su valor, que no corre detrás de lo que se aleja, que no apaga su luz para complacer a nadie. Y créeme, cuando esta vibración se vuelve tu estado natural, no necesitas buscar señales. Ellas te encuentran. No necesitas rogar presencia. Te la ofrecen. No necesitas obsesionar a nadie. Se obsesionan con la paz que emanas, porque tú ya no estás pidiendo amor. Tú te has convertido en amor, y eso es magnético. Ahora, quiero que hagas algo muy simple, pero muy poderoso. Déjame en los comentarios una sola palabra. Una palabra que resuma cómo te sientes ahora. Una palabra que selle tu intención. Una palabra que el universo pueda tomar como señal de que estás lista. Esa palabra será tu ancla, tu afirmación, tu compromiso vibracional. Y si quieres que siga creando más contenido como este, dímelo también, porque este espacio es tuyo, tanto como mío. Nos vemos en el próximo video. Lo que viene será aún más potente. Prepárate.